Bendito Dios, te damos muchas gracias, Dios, por que tú nos permites estar el día de hoy, Señor, delante de ti, Señor, nuevamente. Padre, para poder meditar en este gran libro que tú nos has permitido conocer, Señor. Y nos das no solamente para que podamos hablar de una manera académica o intelectual acerca de este libro, sino que nos lo has dado, Señor, lo has revelado, Señor, para que podamos tomar esperanza, aliento y consuelo del Evangelio, Señor. Permítenos, por lo tanto, Señor, que esta mañana nuestros corazones estén receptivos a tu palabra, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros intelectos, nuestra voluntad, nuestros afectos, Padre, para que podamos responder adecuadamente a las verdades que vemos, Padre, en el libro de Hechos. Espíritu de Dios, así como llenaste a esas personas y les diste valentía y poder de nuevo para predicar el glorioso evangelio, Señor. Que así nuestras almas sean encendidas esta mañana, Señor, para poder recibir, Señor, en nuestros corazones, Padre, la valentía, el poder, Señor, el denuedo, Padre, y la gracia para predicar tu palabra a esas personas que nos rodean, Señor, y poder predicarla con poder, Señor. No es nuestra oratoria, no es nuestra inteligencia, no es nuestra forma de predicar, Señor. Es tu Santo Espíritu recordándonos tu palabra, usando lo que hemos estudiado para bendecir a otras personas. Permite, Señor, que nuestras vidas, Padre, puedan recibir, Señor, esta valentía, este de nuevo de tu Evangelio, por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a ver acerca del descenso del Espíritu Santo en Hechos 2. En Hechos 2 vamos a hablar del descenso del Espíritu Santo. Así que vamos hoy a abrir nuestras Biblias. Si ustedes pueden tener ahí su Biblia, la versión que a ustedes les convenga más o les sea de provecho. Yo en lo personal como profesor le pido a mis estudiantes que comúnmente cuando hagan un estudio formal de las escrituras vayan a traducciones formales. ¿Cuáles son las traducciones formales? Son aquellas que están traducidas y guardan la mayor, de alguna manera, originalidad al texto o a la copia o al manuscrito del hebreo, en el caso del Antiguo Testamento y algunas porciones del arameo, y en el Nuevo Testamento del griego. Las traducciones formales, por ejemplo, son la Reina Valera, que está basada en el texto recibido, y la Biblia de las Américas, principalmente, que está basada en el aparato crítico. Esto ya lo expliqué en otras clases, pero estas son las versiones formales, las que están, digamos, más apegadas al original, por así decirlo. Y las dinámicas, como la NBI, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, y todas las demás profesor, ¿no? son versiones. Les voy a pedir, por favor, que todos apaguen su micrófono cuando entren a clase, por favor, para no poder interrumpir el fluir de esta clase. Así que yo les recomiendo a los estudiantes que puedan usar las traducciones formales para un estudio formal de las escrituras. Cuando preparen un estudio, cuando preparen una predicación, yo recomiendo eso precisamente. Y todos vamos a apagar nuestro celular o ponerlo en silencio, por favor, también para no interrumpir la clase. Así que vamos a empezar con el primer punto, que es la llenura del Espíritu Santo. La llenura, y esto se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estoy usando la Biblia de las Américas, cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta de las semanas o día de las primicias, entrega de la ley, que es también, bueno, esta nota al margen se la puse simplemente porque los judíos, el día de Pentecostés, también le conocen como la fiesta de las semanas o el día de las primicias. Es cuando incluso algunos fechan que ese fue el día en que se entregó la ley. Esta fue una costumbre que fue adaptándose, pero tiene cierto fundamento histórico. Así que fue el día de Pentecostés, era una gran celebración para el pueblo judío. Y dice que en esa época, en esa fecha, había esta celebración, pero también los discípulos estaban juntos en un mismo lugar. No sabemos bien exactamente dónde es. Probablemente es el aposento alto, probablemente es una casa, y algunos han sugerido que ha sido también el templo. Todavía no sabemos muy bien, pero estaban todos juntos. Y de repente dice que vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba expresar. Aquí están reunidos estas personas en este lugar, están juntos como era su costumbre reunirse, era su costumbre hablar del Evangelio, era su costumbre recordar lo que Cristo les había dicho ya cuando Él había estado con ellos. Y ahora estaban en este lugar y de repente vino un ruido del cielo como una ráfaga de viento. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el viento, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 37, el soplo del Espíritu Santo es aquel que le dio vida a estos huesos secos, ¿no es cierto? Ezequiel 37. El soplo del Espíritu Santo, el aliento del Espíritu Santo, tiene que ver con, de alguna manera, con el poder del Espíritu Santo. Y también en Juan capítulo 3, cuando Jesús está con un religioso llamado Nicodemo. Llega Nicodemo y le dice, sabemos que eres un gran maestro de Israel, y le empieza a interrogar, y Jesucristo le dijo, es necesario que para que tú veas el reino de Dios, es necesario que nazcas. Así como el viento no sabes de dónde viene y a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento, de hecho la palabra espíritu en griego es la palabra neuma, que tiene que ver con este aire, este soplo, este espíritu. El Espíritu Santo en la Biblia es ocasionalmente representado también como en el bautismo de Jesús, como una paloma, también como fuego. Juan había profetizado que los discípulos, serían bautizados en fuego también. El Espíritu era la promesa, no solamente de Juan el Bautista, era la promesa de Jesús mismo, de que ellos serían investidos de poder. Eso lo encontramos en Hechos 1:8, pero también en Juan 14, cuando Él les dice, y el Espíritu les guiará toda verdad. Él estaba, Jesús, en este caso, profetizándoles la obra del Espíritu Santo, que Él vendría y haría algo en medio de ellos. Y de hecho, ellos ya tenían la capacidad intelectual, ellos ya sabían los hechos del Evangelio. Jesús ya se les había aparecido, ya les había demostrado su resurrección, y vieron su ascensión. Ellos ya tenían el conocimiento, pero les faltaba un elemento importante, que era el poder, era la investidura, era la capacidad que ellos necesitaban, no solamente intelectual, sino espiritual, para predicar el Evangelio. Y este es el cumplimiento de esa promesa. Y Jesucristo les dice, no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y como veíamos la clase pasada, el Espíritu Santo ya había venido sobre ellos. ¿Cuál era entonces la promesa? Que el Espíritu Santo, aunque ya estaba en ellos, les iba a dotar de un poder sobrenatural. De tal manera que, como veremos en un momento, una de las personas más conflictivas, más necias, que se parece demasiado a mí, Pedro, que incluso negó a Jesús en su primer sermón, se convirtieron 3,000 personas. Eso era importante. No tenían que hacer nada por el momento. No tenían que salir a Jerusalén ni amotinarse en otros lugares. Ellos tenían que esperar la llenura del Espíritu Santo. Y es con lo que pasó en Hechos capítulo 2. Entonces dice que toda la casa donde ellos estaban sentados se llenó. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre ellos cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. El hecho de Pentecostés, lo que pasó en este momento, fue el empoderamiento de la misión que tenía destinada a hacer. ¿Cuál era la misión de la iglesia? ¿Cuál era la misión de la iglesia? Lo dijimos la semana pasada. ¿Cuál era la misión que la iglesia debería cumplir? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? A ver, levanten su mano si quieren participar. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Para que ellos necesitaban ser investidos de poder, ser llenados del Espíritu Santo. Para testificar, ¿no? ¿Para testificar qué iban? El Evangelio, porque Jesús les dice, ¿no? Y recibiréis poder del Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces el Señor les estaba comisionando, ¿no? Estaban la llenura del Espíritu Santo para poder ir y ser esos testigos, ¿no?
Es hablar de Jesucristo, establecer el reino. Ok, establecer el reino, hablar del evangelio. Excelente, excelente. Muchas gracias, Iván. Ahora nos va a ayudar Juventino, que también abrió su micrófono. ¿Qué es ese mensaje, Juventino? ¿Qué es lo que ellos querían hacer? Más bien, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? ¿Qué mensaje deberían predicar? Pues, pues en la Gran Comisión en Mateo 28, ya Ujú. les dice el Señor, id y predicad el Evangelio a toda criatura, y enseñándoles todas estas cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo pero pues necesitaban primero pues recibir el Espíritu Santo para ir a hacer la encomienda, ¿no? De predicar a Jesucristo las buenas nuevas de salvación, arrepentimiento, y pues como decía ahorita, y van pues a establecer el reino de Dios, pero con demostración, ¿no? Ok, Ujú. exactamente, con demostración del Espíritu. Pero no es cierto que el mensaje que ellos deberían predicar no es su propio testimonio personal, no es sus propios nombres, sino el nombre y el testimonio del Evangelio. Eso es muy interesante que lo podamos comprender, porque el llamado no está en predicarnos a nosotros mismos o predicar nuestros testimonios, que pueden ser muy brillantes, muy conmovedores, nos pueden hacer llorar, ¿verdad? Pero no, nuestro llamado, y podemos usar nuestro testimonio para conversaciones, pero el mensaje no es nuestro testimonio, nuestra vida. ¿Cuál es el mensaje que debemos de predicar? Es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es la encarnación necesaria de Cristo, y necesaria no por Él, sino por nosotros, que estábamos rotos en nuestros pecados. Y no solamente su encarnación, sino que es una vida perfecta. ¿Por qué Cristo debería haber vivido una vida perfecta? Bueno, porque Él iba a ser nuestro representante delante del Padre, y Él tenía que vivir de una manera que nosotros no podemos vivir. ¿Cómo es esa vida? Cumpliendo la ley de Dios a cabalidad, letra por letra. Solamente hubo uno, y solamente hay uno que puede hacer. Tú y yo no podemos hacerlo. Aquí hay una hermana también con nosotros y se veía en buena onda, pero hermana, ¿ha cumplido la ley de Dios toda su vida? Claro que no, ¿verdad? Y Cristo sí la cumplió. Y Cristo, sin embargo, no fue alabado por los ángeles después de que terminó esa misión, sino que fue muerto. No fue alabado por los hombres, no fue un gran espectáculo en el cielo que lo recibió y ya Cristo ascendió así nada más, sino que murió. Murió antes de ascender. Murió por nuestros pecados. Murió como un injusto, murió como el más vil pecador a causa de nuestros pecados. Y por eso es que podemos confiar en Cristo, porque Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir, murió la muerte que merecíamos, pero resucitó, ha ascendido al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y Él vendrá por segunda vez y pondrá todas las cosas en orden. Eso es el Evangelio. Y para eso es que ellos estaban siendo empoderados, estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Y dice que una de las manifestaciones es que se repartieron sobre ellos lenguas como de fuego, y cada uno hablaba en estas lenguas a la que también conocemos teológicamente como la glosalía, el don de hablar en diferentes lenguas, y el Espíritu es el que les daba esta habilidad para expresarse. ¿Qué se refieren estas lenguas? Vamos al punto número 2, el asombro. Esto lo encontramos en Hechos 2, 5 al 13. El asombro, 2, gracias, Ela. Hechos 2, 5 al 13. Dice, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres que eran piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué aquí hay judíos? Y hay de todas partes, porque recuerden, están celebrando el Pentecostés. Y el Pentecostés es una celebración que no solamente de alguna manera celebraban localmente los judíos que vivían allá en Palestina, sino que venían judíos de las partes donde ellos habían sido exiliados, habían ido a vivir a otras partes. Ellos se reunían para celebrar el Pentecostés. Y en este momento está ocurriendo la llenura del Espíritu Santo con los apóstoles y con los que están reunidos ahí. Dice, al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. ¿Cuál multitud? Todos los judíos que estaban ahí en ese tiempo. Se juntó porque fue algo que llamó la atención. No sabemos si fue un ruido muy fuerte,
escucharon hablar a los hermanos en lenguas a grandes voces. No sabemos, pero dice que escucharon un estruendo, ya sea de las voces de los hermanos o de cómo llegó el Espíritu Santo, y estaban desconcertados esos judíos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, díganme, ¿qué tipo de personas están con los discípulos? ¿Qué idioma hablaban los discípulos? ¿Alguien sabría? ¿Qué idioma hablaban los discípulos que estaban acá en el aposento alto o donde estuvieran? Ellos hablaban, ya sea que se hablaran griego, ya sea que hablaran arameo o hebreo. Pero ¿por qué estaban desconcertados los judíos? Porque los judíos que estaban ahí no eran solamente de Palestina, donde hablaban el hebreo, el arameo y algunos el griego, sino que eran personas que venían de otras partes. Dice que había partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, de Egipto, las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, y dice que los oían hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Las lenguas que aquí se posan sobre los discípulos son lenguas que se entienden y son lenguas que no solamente son balbuceos, son lenguas que tienen un significado, y el significado es siempre la proclamación de las maravillas de Dios. Eso es el verdadero don de lenguas, hermanos. No son balbuceos meramente o repeticiones sin sentido. Son idiomas que se pueden entender y son idiomas que expresan las maravillas de Dios. Por eso es que Pablo, cuando está hablando a la iglesia de Corinto, ¿no es cierto que había un desorden? Había muchos dones, pero muy poco carácter. Había grandes personas que hablaban grandes idiomas, pero había grandes pecados que se estaban permitiendo en ese momento. Y Pablo tiene que ponerles un alto en 1 de Corintios, 2 de Corintios, incluso Clemente de Alejandría, que fue un padre de la iglesia, sucesor de alguna manera de los apóstoles o discípulo, les escribe otra vez a los corintios y parece que están en su mismo error, están en falta de carácter, muchos dones, pero falta de carácter. Pero una de las cosas que también hay desorden en Corinto es acerca de las lenguas y de otros dones. Unos se levantaban a hablar en lenguas y no había quien interpretara. Y dijo Pablo, miren, si no hay quien se interprete, entonces hay que abstenerse de eso. ¿Por qué? Porque las lenguas tenían un propósito de glorificar el nombre del Señor. No simplemente de que la persona que hablara en lenguas hubiera espectacular y dijeran, wow, qué espiritual. No, no, dice Pablo, si no hay quien interprete, si no hay quien dé la interpretación de lo que se está diciendo, es mejor que esa persona calle. Parece que Pablo es muy duro, pero no es así, sino que el propósito de las lenguas es proclamar las maravillas de Dios. Y dice el texto, el versículo 13, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Es increíble ver cómo hay personas aquí que son pescadores, personas con oficios comunes, personas quizá no tan estudiadas, y de repente llegan judíos árabes de Cirene, de otras partes, y los empiezan a escuchar en sus idiomas. Y bueno, algunos se asombraron por eso, porque veían a esos cristianos comunes y corrientes. Sin embargo, hablaban en otros idiomas, esas maravillas de Dios. Algunos respondieron con asombro, pero otros dijeron, estos tipos están borrachos. Estos tipos están fuera de sí. Es entonces que viene la predicación. La predicación. Esta fue por parte del apóstol Pedro y lo vemos desde el versículo 14. Dice lo siguiente. Entonces Pedro, y bueno, antes de continuar, si alguien tiene alguna pregunta de lo que acabo de decir, por favor, levanten su mano o pónganme un comentario para yo poder parar mi speech, porque ustedes saben que mientras ya me den pauta para hablar, no me paran. Entonces, si pueden levantar su mano o poner un comentario, se los agradezco para poder darles la palabra. Pero el versículo 14 dice lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, apenas es muy temprano. Son como las 9. Dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel.
Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba del cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá de que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta profecía que Pedro está citando del Antiguo Testamento es una profecía con un doble propósito. El propósito es demostrar, número uno, que el derramamiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y las señales que siguen al derramamiento es un cumplimiento que está teniendo lugar en ese momento. Ellos están siendo testigos de ese cumplimiento. Y la segunda parte, cuando el sol se convertirá en oscuridad, cuando la luna será como sangre, cuando venga el día grande del Señor, está profetizando y está hablando de la segunda venida de Cristo. Así que esta profecía que está aquí citando Pedro tiene este doble propósito para verificar, para confirmar lo que está sucediendo a sus ojos, pero también con la promesa segura, certera de que Él vendrá por segunda vez. Y el versículo 22 dice esto: Hombre de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Fíjense qué texto tan brillante, tan glorioso. Porque entonces, Pedro verán que usando el Antiguo Testamento, empieza a declarar la necesidad de que Cristo padeciera por nuestros pecados. Pero no crean, dice Pedro, que esto sucedió por sorpresa, o que Cristo murió a sus manos por sorpresa, o por un accidente, o porque ustedes fueron de alguna manera muy inteligentes para matarlo. No, dice que, me encanta el versículo 23, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Es decir, que el propósito de la muerte de Cristo, de su crucifixión, no fue una sorpresa para Cristo ni para Dios, sino que era parte del plan redentor. Quiero que entiendan esto, mis hermanos, porque esto es lo que vamos a ver a lo largo de Hechos. La muerte de Cristo no es un plan B. No es un fracaso de Dios y es una enmienda. Como cuando se rompe una de nuestras prendas y queremos ponerle un parche, pensamos muchas veces que la salvación es así, que se le salió de control a Dios su creación y Dios, ¿qué tuvo que hacer? Ponerle un parche a su creación. No es así. La redención es la gran promesa de todas las Escrituras. Anoten esto, grábenlo. La redención en Cristo es la gran promesa de todas las Escrituras. No es un plan B. No es un parche de Dios porque Dios se equivocó y Dios tuvo que hacer algo. No, Dios no se equivoca. Dios no es hombre como nosotros. Dios no se equivoca. Y quiero que entiendan eso porque a lo largo de Hechos veremos el gran mensaje del Evangelio, pero lo que hacen los apóstoles para predicar del Evangelio, ¿cuáles son sus fuentes, hermanos? Ustedes que ya leyeron Hechos. ¿Cuáles son las fuentes de los apóstoles para predicar del Evangelio? Normalmente, ¿a dónde se remiten? ¿Hacia dónde van? ¿A quiénes citan los apóstoles y los predicadores en el libro de Hechos? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo ha leído alguna vez? ¿Cuál es, de alguna manera, la fuente de su mensaje? ¿A qué recurren normalmente los apóstoles? Nadie ha leído Hechos, ¿verdad? Los profetas. Exacto. ¿Y por qué citan a los profetas, Iván? Si ellos ya vivieron mucho tiempo antes, como que está medio raro eso, ¿no? Pues, porque había muchas escrituras mesiánicas, ¿no? Figuras de Cristo. De hecho, Cristo mismo cita a los profetas, ¿no? Para hablar de él. Ok, excelente. Y eso responde a lo siguiente, Iván. A que todas las escrituras tienen o apuntan hacia un gran tema, que es la redención.
Y no estoy hablando de los profetas nada más. Y qué bueno, porque sí, Iván, los apóstoles citan constantemente a los profetas, pero ¿desde dónde viene la promesa de la redención? Recuerdan que nuestros padres, Adán y Eva, vivían muy bien en el paraíso con el Señor, pero un día deciden hacer ¿qué? ¿Qué acaba con esa paz? La desobediencia, ¿no es cierto? En Edén. Ellos se rebelan en contra de su buen, sabio Dios. Y Dios tiene que matarlos. Tiene que matarlos. Esa era la consecuencia de su pecado. Si ellos desobedecían, ellos tenían que ser destruidos. Sin embargo, ¿lo fueron? ¿Fueron destruidos nuestros primeros padres? Y es que no. Incluso en su vergüenza, su desnudez, Dios tuvo que sacrificar a un animal. No sabemos si era un cordero, no sabemos qué era, pero tuvo que sacrificar a un animal para darles ropas. No solamente les dio ropas, hubo consecuencias del pecado, pero los dejó con vida también. Y les dio una promesa, la promesa gloriosa de Génesis 3:15. ¿Qué es lo que dice Génesis 3:15? A ver si me ayudan. ¿Quién está por acá? Carol, por favor, si me ayudas, o Ariel, quien ustedes quieran. Génesis 3:15. ¿Cuál fue esta promesa? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Excelente. Exacto, ese es el texto que le llamamos, en teología se le conoce como el protoevangelio. ¿Por qué se le conoce como el protoevangelio? Porque tiene que ver con las primeras semillas, por así decirlo, sembradas del evangelio. Es la promesa del evangelio. Esta promesa que algún día la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza ¿de quién? De la serpiente. Vendría el día en que la maldad sería aniquilada, en que el bien, la salvación, investiría a la humanidad a través del nacimiento de esta simiente que iba a acabar con la maldad, que iba a acabar con Satanás, que iba a acabar con lo que el pecado trajo sobre nosotros, una raza caída, humanidad caída. Y esta simiente, la simiente de Eva, quiero que ustedes cuando acerquen a la Biblia noten esto. Esa simiente va abriendo, por así decirlo, nos va revelando un poco más de ese plan redentor a lo largo de cada libro de la Biblia. Esa misma simiente que se le promete a Eva que iba a aplastar la cabeza de la serpiente es la misma simiente de Abraham. ¿Cuál era la promesa que Dios le hizo a Abraham, hermanos? ¿Cuál fue la promesa, Félix, que Dios le hizo a Abraham? Dios a Abraham. ¿Cuál era esa promesa? Que él iba a ser padre de muchedumbres. Que en su simiente serían benditas que todas las naciones. Benditas todas las mujeres, las familias. Las naciones, Félix. Sí. Es que benditas todas las mujeres, todas las naciones. Dice, benditas en ti serán todas las naciones. Es la misma simiente de Génesis 3:15. Esa simiente es la que se va revelando poco a poco con Isaac, Jacob, el pueblo de Israel. A lo largo de la travesía del desierto, a lo largo del libro de Jueces, a lo largo de los escritores, a los escritos históricos, a lo largo de los salmos, a lo largo de los profetas, y cuando viene Cristo, se puede ver cómo en las genealogías, las personas que ya hemos citado, Abraham, Adán y todos los demás, David, incluso en Rahab, la prostituta, Ruth, la moabita, y todos ellos aparecen en la genealogía de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es esa promesa que viene desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Todas las escrituras tienen un solo tema, hermanos, predominante, que es Cristo. Cristo. Es por eso que los apóstoles van al Antiguo Testamento y citan el Antiguo Testamento, no porque sencillamente tienen algo que citar, sino porque ellos ven el cumplimiento de esa promesa de redención en el Antiguo Testamento. Todas las escrituras tienen un hilo conductor, mis hermanos, y es Cristo. No, las escrituras no son un libro como de poesías que podemos abrir en cualquier lugar y ver, mira qué bonita cita. No, las escrituras tienen
un solo tema, y donde quiera que las abras, vas a hallar esa promesa de que a través de la simiente de la mujer, de Eva, vendría esa persona, ese Jesús, ese Cristo que vendría a cumplir con esa promesa y vendría a acabar con nuestro mayor problema, que es nuestro pecado. Y eso es glorioso. Porque habiendo entendido esto, hermanos, es que los apóstoles empiezan a citar el Antiguo Testamento para tener una defensa de lo que ellos van a decir. Así que déjenme seguir compartiendo la pantalla. Hermanos, estas diapositivas las van a tener en su grupo para que puedan ver los pasajes y los comentarios que hacemos, ¿vale? Porque aquí no la podemos pasar. Pero fíjense lo que dice el versículo 22. Habiéndoles dicho esto, citado Joel, Pedro les dice: hombre de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, lo que ya les ha dicho, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes saben. Esto fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. ¿Por qué Dios ya lo tenía predeterminado? Porque esa fue su promesa desde Génesis 3. La crucifixión de Cristo no fue una sorpresa para Dios. No fue una sorpresa para Cristo, porque yo les invito a que lean Juan capítulo 13. Jesucristo predice cada momento de su muerte. ¿Quién lo iba a entregar? ¿Cuándo lo iban a entregar? ¿Quién lo iba a abandonar? Si Pedro lo iba a negar o no. Jesucristo dice: antes que cante el gallo 3 veces, tú me negarás 3 veces. Antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Cristo sabía la forma de su muerte. Cristo sabría que iba a resucitar. ¿Por qué? Porque esto no era una sorpresa para el Señor. Esto era el plan predeterminado de Dios. Y ustedes, dice, lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Versículo 24 de Hechos 4. Hechos 4:24. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él. ¿De quién se refiere? Acerca de Cristo. De verdad, ayer tuvimos una conferencia, estuvo el pastor Romeo, Adrián también, acerca del mensaje profético de los salmos. Y es precioso ver cómo los salmistas escriben para su tiempo, pero escriben para otro tiempo también. Escriben para profetizar acerca de él. ¿Acerca de quién? De Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 25. Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que ya no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Fíjense lo que hace Pedro. Dice: Jesús tenía que morir. Esto fue el previo conocimiento de Dios, pero no solamente murió, sino que resucitó. Y esto no es una novedad, le dice Pedro. Esto lo había dicho David. Lo que estaba Pedro diciéndoles es: vean el Tanaj, vean el Antiguo Testamento. Eso es lo que dice. Eso es lo que ya se había profetizado. No debería ser una sorpresa para ustedes, hermanos judíos. Versículo 29. Hermanos, el patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, no resucitó. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro, dice Pedro, y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Vean qué gloriosa es la hermenéutica de Pedro. Esta hermenéutica cristocéntrica, esta hermenéutica, esta forma de interpretar las Escrituras en todo sentido hacia Cristo, dirigida hacia Cristo. Esa es la hermenéutica de los apóstoles y es la misma hermenéutica que deberíamos usar nosotros. Para aquellos que no han estudiado hermenéutica, la hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar las Escrituras. Y cuando hablamos de la ciencia hermenéutica cristocéntrica, estamos hablando que las Escrituras se deben interpretar a la luz del plan de redención. Es lo que hace Pedro y es lo que deberíamos hacer nosotros. Hay muchas escuelas hoy interpretativas.
Hay muchas escuelas que parten del hombre, que parten de nuestros sentimientos, que parten de nuestras necesidades culturales, de nuestras ideologías culturales, pero no, esa no es la forma de interpretar las escrituras según los apóstoles, incluso según los profetas. Ellos lo interpretaron todo a la luz de Cristo. Y fíjense lo que dijo Pedro. David murió, pero David tenía esta promesa. ¿Cuál era la promesa que Dios le hizo a David, hermanos? Díganme, por favor. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a David? Es pregunta. Mientras me echo mi cafecito. ¿Alguien sabe? ¿Cuál fue la promesa? Okay. ¿Cuál es su nombre, hermana? Magdalena. La hermana Magdalena dice que la promesa que Dios le hizo a David es que de su descendencia iba a nacer uno que iba a reinar y que su reino no tendría fin. David murió. Salomón tuvo un reino glorioso, lleno de riquezas, pero Salomón, déjenme decirles, también murió y su reino tuvo fin. Pero la promesa es que iban a ser de David uno cuyo reino no tendría fin, uno que no moriría, uno que no vería la corrupción, uno que su reino se extendería desde toda la eternidad para siempre y no tendría fin. Y ese es el reinado únicamente de Cristo. Fíjense lo que dice Pedro. Esa fue la promesa. ¿Y saben qué? Esa promesa de ese rey que su reino no tendría fin es la misma promesa a Abraham y es la misma promesa de Eva. No sé si pueden ver la continuidad en las escrituras. Desde Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, hay un solo mensaje, hay una sola promesa y es Cristo. Cristo. Por eso es importante leer cada libro de la Biblia, ¿no es cierto? Porque nos encanta leer los evangelios, Hechos es brillante. Pero los profetas, los libros históricos, ¿qué tienen que ver conmigo? Bueno, tienen que ver con que Dios estaba llevando a cabo su plan de redención a lo largo de todas las escrituras. Y las escrituras no son libros que están desconectados unos de otros, no, más bien. A pesar que fueron escritos por más de 40 escritores, por más de 1600 años, de diferentes partes del mundo, diferente educación, diferente clase social. Sin embargo, a pesar de que muchos de ellos nunca se conocieron, ninguno de ellos se contradijo. ¿Por qué? Porque era inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, para escribir acerca de una sola persona, de un solo plan de redención. Y esa persona y ese plan es Cristo, es la cruz de Cristo. Y es lo que dice Pedro. Dios le había prometido esto a David. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, se ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De verdad que esta clase es muy poca para estudiar esta preciosidad de texto. Pero fíjense lo que dice Pedro en el versículo 32. A este Jesús de Nazaret, Dios le resucitó. Y ustedes son testigos. Nuestra fe, hermanos, no es un mito. No es algo que se le ocurrió a Pedro, es algo que se le ocurrió a Pablo, sino que nuestra fe es histórica, es real. Hay hechos comprobados. Si estudiamos la historia, si estudiamos las fuentes del primer siglo, hablando de los cristianos, hablando de Cristo, incluso queremos buscar evidencias de la resurrección, las vamos a encontrar. Porque nuestra fe no es una fábula, no es mitología nórdica, no es mitología griega, no. Nuestra fe son hechos históricos, algo que sucedió. Y Pedro dice, Jesús fue resucitado por Dios. Pero me encanta el versículo 34 cuando dice, porque David no ascendió a los cielos, dice Pedro, para que no estén ustedes, dice Pedro, para que tengan en claro esto. David no ascendió al cielo, pero él mismo dice, dijo el Señor ¿a quién? A mi Señor. Alguien que me explique ese texto, por favor. ¿Quién le dijo a quién? A ver, estudiantes de teología, ayúdenme, por favor. Saquen su Biblia de estudio de la Reforma, Biblia Thompson, la que tengan. Dice el Señor a mi Señor. ¿A quién le está diciendo? ¿Quién está hablando acá? Espero que no haya
ninguno que sea unicitario aquel que niega la Trinidad, porque se va a encontrar con topes a la pared leyendo este texto. ¿Quién le está diciendo? Ajá. Parece que se metió un sonidero al audio. Dios le dijo a David. Dios le dijo a David, siéntate a mi diestra, así le dijo Dios a David. Pero fíjate que eso te lo está negando Pedro, versículo 34, porque David no ascendió a los cielos. No, David no estaba en el cielo con Dios en ese momento, Félix. Lo siento, amigo. Pedro ya ven al chacal. Jesús Sí. le dice, dijo el Señor al Señor, Jesús le dijo a Dios. Okay. Más bien, el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra. Esa es la doctrina, aquí empezamos a ver la doctrina gloriosa de la Trinidad, ¿no es cierto? Yo sé que es un tema que muchos de ustedes y a muchos de nosotros no entendemos completamente, pero la Trinidad que nos dice que en una sola divinidad, en un solo Dios, existen ¿cuántas personas? 3 personas, pero sigue siendo un solo Dios, una sola sustancia, una sola esencia en 3 personas. Fíjense lo que dice Pedro. David estaba en la tierra, sin embargo, él escribió, obviamente con este sentido profético, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36. Sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, déjenme decirles algo, una noticia gloriosa, Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho el Salvador, el Mesías, el Cristo. Y nuevamente Pedro les dice, yo de verdad que me sorprende. Está hablando Pedro. Aquel que negó a Jesús. Aquel que le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, ¿esto no te lo ha revelado qué? Carne ni sangre. Qué declaración tan gloriosa. Pero inmediatamente Jesús dice, tengo que morir, tengo que padecer. ¿Y qué le dice Pedro? Que no te acontezca esto. ¿Y qué le dice Jesús inmediatamente? Aléjate de mí, ¿qué? Primero le dice Pedro, wow, qué brillante declaración. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Y después le dice, aléjate de mí, Satanás. Ese era Pedro. Esa persona que era el primero en hablar, el primero en decir, sí, Señor, yo voy a morir por ti. ¿Qué le dice Jesús? ¿Vas a morir por mí, Pedro? Juan 13, dice, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ese Pedro, hermanos. El que de repente dijo, yo también voy a caminar sobre el agua y empezó a caminar y se empezó a hundir. Ese Pedro tan fluctuante, ese Pedro tan cambiante, no sé si te recuerda un poco a ti, pero me recuerda mucho a mí, Pedro. Pero fíjense, vino el Espíritu Santo y cambió todo. Eso sucede cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, mis hermanos. ¿Cuál es tu pasado? ¿Cuáles tus deficiencias? ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son tus errores? ¿Qué es aquello que tú pones delante de Dios y dices, no, Señor, manda a alguien más porque yo no puedo hacer? Es que pienso, hermanos, que pensamos demasiado en nuestras habilidades y pensamos que la obra de Dios tiene que ver con nuestros talentos. Hermanos, la obra de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo. Porque ninguno de nosotros, por muy inteligente, por muy elocuente, por muy bien predicador, maestro, lo que tú quieras, no puede llevar a cabo una obra sobrenatural. Solamente un poder sobrenatural lo puede hacer. Y eso es cuando el Espíritu Santo viene a través de nosotros. Fíjense, Pedro. Ponle nombre Iván, Carol, Félix, Adrián, Magdalena, Romeo. Personas tan comunes, hermanos. No tan brillantes. Pero ¿por qué podemos y debemos atender a la obra de Dios? Porque si el Espíritu Santo viene sobre nosotros, hermanos, y somos llenos de ese mismo poder, podemos hacer eso, hermanos, y muchas cosas más gloriosas. Y no por nosotros, no gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. No gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. Pedro no era el mejor, había mejores predicadores en el tiempo del primer siglo. ¿Creen que había mejores conocedores de la ley, mejores maestros que Pedro? ¿Había mejores predicadores? ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que sí. Sí, claro, pero Pablo en ese momento, ¿qué estaba haciendo, hermana? Estaba estudiando, estaba preparándose, incluso yo creo que ya tenía un lugar de preeminencia y después, Hechos 15, iba a matar a más cristianos, iba a Damasco a buscar cartas para matar a más cristianos, ¿no es cierto? Había unos mejores que Pedro, claro,
Pero Dios decide usar a las personas menos capacitadas para su gloria. Wow. 1 Corintios lo dice, ¿no es cierto? De lo vil y menospreciado, Dios escogió para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio de este mundo. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? No somos nosotros en lo absoluto, es el Espíritu Santo. Y esto resultó en lo que vamos a terminar, el efecto. Versículo 37 de Hechos 2, el efecto. ¿Cuál fue el efecto que tuvo estas palabras, esta predicación de una persona tan fluctuante, de una persona tan necia, de una persona tan cambiante como Pedro, pero ahora lleno del poder del Espíritu Santo? Fíjense lo que dice el versículo 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, recibirán al Espíritu que nosotros tenemos. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. No solamente para judíos, sino también para los gentiles. Y nosotros, hermanos, somos gentiles. Aunque quieras buscar tu descendencia ahí con los judíos y te quieras volver mesiánico y demás, no. Tú eres gentil, yo soy gentil. Pero gloria a Dios, porque Dios nos da salvación. A pesar de que no somos judíos, aunque algunos parezcamos, bueno, ahorita ya no, porque aunque te la barba, pero el verdadero judío, dice Pablo, es aquel que por la fe es hijo de Abraham. Aquel que cree en Jesucristo es el verdadero israelita. Eso somos nosotros por gracia. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. ¿Qué haremos? Dice estas personas: arrepiéntanse, bautícense, crean en Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Por último, versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, 3,000 personas. ¿Y qué hacían después? Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Incluso vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Eso fue el efecto de la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué somos llenos del Espíritu Santo, hermanos? ¿Para que las personas en la iglesia vean que somos muy espirituales? No. ¿Para que otros digan: wow, mira, ahí va el hermano que es muy espiritual? ¿O para qué? ¿Para qué somos llenos del Espíritu Santo? Para llevar el Evangelio, hermano. Necesitamos el Espíritu Santo para llevar al Evangelio. Porque como dijo el gran predicador Charles Spurgeon, nosotros predicamos a los oídos, pero es Dios, el Espíritu Santo, quien predica al corazón. Podemos ser muy buenos predicadores, ser muy inteligentes, pero si el Espíritu Santo no obra a través de nuestras vidas, nuestros ministerios pueden ser brillantes delante de las personas, pero ineficaces para Dios y el Evangelio. ¿Necesitamos al Espíritu Santo, sí o sí? No es algo que podamos negociar. Así que esto es Hechos capítulo 2. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque podemos hoy, Padre, meditar en este texto tan necesario para nuestras almas. Permítenos seguir creciendo, no solamente en el conocimiento intelectual, sino en el conocimiento personal de ti, Señor. Espíritu de Dios, aquí estamos, Señor. Tú sabes cuáles son nuestras batallas, tú sabes incluso con cuáles pecados estamos batallando. Tú sabes cuáles son nuestras limitaciones. Tú conoces, Padre, nuestras incapacidades. Pero aquí estamos, Señor, delante de ti. Señor, usa nuestras vidas, Señor. Llénanos. Te necesitamos, Señor.
Necesitamos de tu Santo Espíritu para hacer la obra que tú nos has mandado hacer. Necesitamos de tu Santo Espíritu incluso para tomar estas clases, Señor, y prestar atención y que nuestros corazones sean llenos de tu poder, Señor, sean llenos de tu palabra, sean llenos de este consuelo que nos da el Evangelio y podamos, Señor, salir de estas clases y no solamente escribir en nuestros cuadernos y platicar a otros de lo que ya sabemos, Señor, sino que vayamos, Padre, y hablemos a otros de esta bendita esperanza que nos ha sido dada en Cristo Jesús, la salvación de nuestras almas. Señor, yo te pido por mis hermanos, cuáles sean sus circunstancias, cuáles sean sus situaciones personales, familiares, eclesiásticas, Señor, yo te pido, Señor, que el consuelo del Evangelio, la esperanza del Evangelio penetre en lo más profundo de sus corazones y que sepan, Señor, que ninguna cosa, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, Señor, los podrán separar del amor precioso, inmenso, infinito, inexplicable y glorioso que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Padre, que tú nos des aliento en estas clases y podamos seguir aprendiendo de tu palabra y ser llenados de tu Santo Espíritu, Señor. Aquí estamos, Padre. En el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo, te lo pedimos esto, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tomar un tiempo de receso. Les mando un abrazo.